Vamos a ver cómo realizar derivadas de funciones algebraicas. Tenemos estos tres ejemplos donde vamos a derivar todas estas expresiones de y. Para esto nos vamos a estar basando en este pequeño formulario que abarca derivadas precisamente de este tipo de funciones algebraicas. Entonces tenemos este primer ejemplo que dice y igual a 3x a la cuarta menos 2x cuadrada más 8. Cuando tenemos esta situación donde tenemos suma o resta de diversos términos algebraicos, cada uno lo vamos a derivar por separado utilizando estas fórmulas que tenemos del lado derecho. Entonces vamos a comenzar expresando que vamos a escribir la derivada de esta función y. Para eso podemos poner este término y', que esta comita arriba indica que vamos a poner la derivada de esta función y. Entonces la derivada de y es igual a 3x a la cuarta. Tenemos aquí este valor constante 3 por este x a la 4. Entonces vamos a fijarnos en esta situación. Cuando tenemos una constante multiplicada por una variable, esta constante no la vamos a tocar. Entonces vamos a escribir tal cual el 3 y nos vamos a enfocar en derivar este término x a la 4. Y esto es un valor, una variable elevada a un número que cumple con esta fórmula que tenemos aquí. Cuando nosotros tenemos o queremos sacar la derivada de una variable x elevada a un exponente n, esto es igual a este valor n multiplicado por este término x elevado a la n menos 1. Quiere decir que a este valor n le vamos a restar 1 y eso multiplicado por la derivada de esta función o esta variable x. Entonces, aquí vamos a aplicar esta fórmula. Tenemos x a la 4, entonces ¿qué vamos a hacer? Este 4 lo vamos a bajar multiplicando. 4 por x, que es este mismo término, elevado a este término menos 1. A este exponente 4 le vamos a restar 1. 4 menos 1, 3. Por la derivada de la variable x en este caso. En este caso, la derivada de x aquí la tenemos. ¿Sí? La derivada de x es igual a 1. Entonces esto lo estaríamos multiplicando por 1. Lo vamos a poner aquí. Por 1. Luego, menos. Ahora vamos a calcular la derivada de este término 2x al cuadrado. Es el mismo caso que tenemos aquí. Entonces, este 2, como es una variable por una constante, la variable la dejamos intacta, sería 2. Luego, x al cuadrado. Hacemos lo mismo. Este 2 lo bajamos a multiplicar. Luego ponemos este término x elevado a 2 menos 1, que sería x a la 1, por la derivada de esta variable x, que ya vimos que es igual a 1, por 1, más la derivada de 8. Aquí vemos que la derivada de cualquier constante siempre va a ser igual a 0. Entonces, como este es el caso, el 8 es un valor constante, su derivada es 0. Y aquí ya tenemos esta expresión que representa la derivada de esto que tenemos aquí arriba. Pero siempre es importante simplificar o hacer operaciones para que quede un poquito más presentable esta expresión. Vamos a poner y' es igual a, aquí tenemos 3 por 4 es 12, 12 por 1, 12, x al cubo, menos 2 por 2 es 4, por 1, 4,
menos 4 x a la 1 o simplemente x más 0. El más 0 lo podemos omitir y no lo ponemos. Entonces, esta sería la derivada de el primer ejemplo. Ahora vamos a este segundo ejemplo. Vamos a tratar de ir un poquito más rápido. Y igual a 4 más 3x menos 2x cuadrada. Entonces vamos a sacar la derivada de y. Ponemos y' es igual a 4. Primero sacamos la derivada de 4. La derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Más 3x. Como tenemos una variable, una constante, perdón, por una variable, entonces dejamos la constante y sacamos la derivada de la variable. En este caso nuestra variable es x. Pero aquí tenemos que la derivada de x es igual a 1. Entonces esto sería 3 por 1. Menos la derivada de 2x al cuadrado. El 2 lo dejamos intacto y sacamos la derivada de 2x, de x al cuadrado. Entonces, como es una variable elevada a un exponente, bajamos esta variable, este exponente 2, lo bajamos multiplicando por x elevado a la 2 menos 1, o sea, x a la 1. Vamos a simplificar un poco esto que tenemos aquí. Nos quedaría y' es igual a 0, lo podemos quitar, más 3 por 1, que eso es 3, menos 2 por 2 sería menos 4, y esta x a la 1 lo podemos dejar simplemente como 4x, y esta sería la derivada de la segunda función y. Vamos a este tercer ejemplo. Tenemos ahora aquí unas fracciones. Dice y es igual a t al cuadrado sobre 2 menos t a la séptima sobre 7. Vamos a tratar de acomodar un poco esto para que nos quede más visible cómo lo vamos a trabajar. Por ejemplo, vamos a poner y. Todavía no estamos derivando, simplemente vamos a utilizar álgebra. Si nosotros tenemos t al cuadrado sobre 2, es lo mismo que decir que tenemos un medio por t al cuadrado. Menos, vamos a hacer esto mismo, t a la 7, t elevado a la 7 sobre 7, es lo mismo que decir un séptimo de t elevado a la 7. Entonces aquí ya queda más visible o más sencillo el proceso de derivar. Vamos a ver entonces. Y' va a ser igual a una variable por una constante. ¿Qué hacemos? La constante la dejamos intacta. Un medio por la derivada de t al cuadrado. La derivada de esto hay que recordar que este 2 se baja a multiplicar y esta t la ponemos elevada a este exponente menos 1. 2 menos 1 es 1. Menos un séptimo por t a la 7. Un séptimo lo dejamos así como está y derivamos este t a la 7. Bajamos el 7 multiplicado por t elevado a la 7 menos 1, o sea, elevado a la 6. Entonces aquí ya podemos simplificar un poco esta expresión. Derivada de y es igual a un medio por 2, esto es 1, 1 por t, menos un séptimo por 7, también nos da 1. 1 por t a la 6, t a la 6. Y aquí ya tenemos la derivada de este tercer ejemplo.